es lindo lo que dice Jesús, que lo que son en verdad hermanos de él y hermanas de él son los que hacen la voluntad del Padre. Sí. O sea, Esos son mi padre y mis hermanos. sí, esos son mis hermanos y mis hermanas. Si tú no haces la voluntad del Padre, podemos decir que tú eres hijo del diablo. Porque eso lo dijo Jesús. ¿Que queremos realmente caminar la voluntad del Padre? Queremos realmente caminar y ser procesados, porque la voluntad del Padre es donde Dios coge como el fuego y te consume. ¿Para qué? Para sacar toda impureza que hay en tu corazón. Por eso Dios permitió a David ese proceso para antes de llegar al trono, para sacar toda impureza. Y a veces diremos, sí, queremos la voluntad del Padre. Si Jesús mismo dijo, afligido dijo, Señor, si tú puedes, pasa sobre mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hacer la voluntad del Padre es un proceso profundo dentro de nosotros. Y sabemos que cada vez que tratemos de acercarnos más y más y más, ahí las pruebas van a venir. Y quizás no de afuera, sino de adentro de la congregación, que ahí es donde nosotros somos en realidad atacados. Claro. Porque pensamos que, la gente está equivocada y dice, no, que la gente de afuera no. Es lo que nos rodean. Porque cuando Jesús estaba de los 12 discípulos, ¿quiénes fueron los que lo traicionaron a él? ¿Eran de los mismos que estaban comiendo? Hay una canción de Rubinsky que me marcó mucho y dice, me casé, me gradué y le puse empeño. Hipócrita, me dice Dios, pues olvidaste sus sueños. Entonces como que, wow, quizás a veces uno se enfoca tanto en lograr la cosa que uno quiere, Sí. que un trabajo, que una familia, que son cosas que están buenas, que están bien, que Sí. no es que necesariamente Dios te opuesto a que tú tengas una familia, a que tú tengas un trabajo. No, más bien digno. Él quiere que tú lo tengas. Pero como que hay veces que nos enfocamos tanto en lograr ese tipo de cosas que nos olvidamos que lo que nosotros deberíamos de buscar es hacer la voluntad de Dios y acercarnos a Él. Y como dijo Jesús, traer tu reino a este mundo, que eso es parte de su voluntad. Pero aplaudan con ánimo. Y tienen hambre, hambre que tienen, dele. Después que están comiendo no quieren Sí, hacer sí, sí, sí. Oh, pero ellos se hartan antes de, llegamos un chin tarde porque estaban comiendo pollo. Hay que decirse. Pica pollo. Pica pollo, claro, bien. Pero hay una cosa, ustedes viajan a Dominicana y no es verdad que se comen un pollo ya y que pollo frito, a mí no me gusta Que eso. no, tú estás loco. Eso fue lo primero que yo hice cuando yo llegué. A campesino, ¿eh? ¿Cómo es la gente? No, joa. Pica pollo joa. Picapollo Jova, Picapollo Vitorina, Picapollo de los chinos de San Pedro, Picapollo local de todos lados. Ey, buenas noches, buenas noches. Ya estamos ready. Buenas Dale, noches, dale, un dale, aplauso. Compartan el video. Después de que media hora hablando. No, porque había un silencio, una vaina. Buenas noches, compartan el video, dale like, que hoy vamos a dar un tema bien importante. Caminar en la voluntad del Padre. ¿Cómo estás, japonés? Bien asustado de tan bien que estoy. Oye, ¿Cómo así? de verdad que sí. Desde que llegamos a esta época, acercándose ya el 4 de julio, uno escucha los cambumbazos y la vainita, ¿no, verdad? Y eso pone a uno bien, como que le activa a uno el deseo de ir a la parrillada y la vaina. Sí. Sí, entonces tenemos un tema muy importante, esperamos que le den like, compartan. Y queremos decirle también que cuando puedan, saben que tenemos otro canal con Conocimiento y Chelcha, que también denle a suscribirse y denle un chin de cariño también ahí. Daniel, dime a ver. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Sabemos que el Padre tiene lo mejor guardado para nosotros, aunque a veces uno no lo vea como que lo mejor, porque tú sabes que hay veces, como dicen que no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? A veces vemos cositas que brillan y decimos, bueno, esto es lo mío, esta es la bendi, pero al final resulta que eso no es algo que viene de parte de Dios. Ey, no. Y nos cuesta más entonces volver a donde estábamos que si no nos hubiésemos embarcado. Tú estás quizá tirando en ese tipo puya de ahí. cosas.
No. ¿Cómo que yo te tiro? Nosotros. Pero ya este ¿Cómo hombre. tirando puño y vaya? Varón. Este hombre que- Ya, varón, ya. Ya yo aprendí la lección. Hey, bendiciones, Sandra, a Sandra, a Marisol, a Sol Santo, a Bárbara Francisco, mandamos saludos, shalom, shalom a todos. ¿Y cómo tú estás, Jenny? Dígame, Jenny, ¿cómo está tu semana? Estamos bien, gracias a Dios. Gracias por compartir con nosotros en este momento. Como dijo Japonés, estamos un poquito tarde, pero gracias al Padre que estamos aquí, no importa lo que pase. Sabemos que Dios siempre sigue siendo fiel a pesar de todas las cosas. Y Dios es maravilloso, Dios es maravilloso. Hoy tenemos un tema muy importante que es acerca de hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Y es un tema que en realidad choca cuando nosotros no tenemos que enfrentar a esa realidad porque los deseos de nosotros carnales en cuestión de sentimiento casi siempre van a estar opuestos a lo que Dios tiene para nosotros, al plan que Dios tiene para nosotros. Y algo que decía mi hermano Sansón es que muchas veces cuando nos salimos de esa línea, ¿verdad? Es como que tenemos que comenzar de nuevo otro proceso, cuando Dios en realidad no quiere facilitar el camino o el propósito que nos quiere llevar, ¿verdad? De verdad que este grupo tiene unos apodos rarísimos o nombres raros. Yo, Sansón, en japonés. Ey, yo quiero que el Padre nos reconozca como sus hijos para que nos dé y nos cambie los nombres, pues nos pongan nombres bacanos. Sí, Abraham, que Sansón Elías. está en reconstrucción. ¿Cómo es? En En reparación. construcción. Perdió la fuerza. Recuperando la fuerza. Recuperando la Me lo fuerza. estoy dejando crecer a ver si. ¿Por qué será que la gente siempre siente que desobedece la voluntad del Padre en lo amoroso? O sea, ¿te das cuenta que? Porque muchas veces la gente habla mentira, la gente roba, la gente estafa, engaña, hace tantas cosas, pero en lo que más siente que le falló el Padre es cuando fracasa en algo amoroso. O sea, solamente en esa parte se mide lo que es la voluntad y no la voluntad de Dios. Yo creo que tiene que ver mucho con quizá la dirección hacia dónde te lleva esa relación amorosa, porque si cualquier cosa en la que tú embarques, sea un proyecto, un trabajo, una amistad, o quizá algo que tú quieras hacer, si esas cosas te alejan de Dios, ya tú sabes más o menos por dónde que va la cuestión, tú sabes. Y muchas veces pasa que creyentes ven cositas apetitosas, tú sabes, afuera, caen en esos ganchitos. De que oye, yo lo voy a convertir. yo lo voy a predicar. No, O bueno, viceversa. que le predique otro. Porque así mismo, como tú puedes jalar a alguien adentro, así mismo te pueden jalar para afuera. Yo vi un caso así que una hermana llevó el novio mundano a la iglesia y ella, tú la veías que pasó hasta el altar porque ella dijo, logré el objetivo. Se está logrando la voluntad del Padre. A los par de meses se preñaron. Ay, mi madre. Sí, porque es que el diablo no va a cambiar por más que vaya a una iglesia. Eso no es así, eso no es así. No, yo creo que es diferente, por ejemplo, si tú te buscas una pareja y ya tú estando dentro con una conciencia diferente, así ya tú llegaste con tu pareja, ¿me entiendes? Ya hay un proceso de cambio que es diferente, pero no siempre uno puede intentar salvar a todo el mundo, no todo el mundo. Cuando pasó el diluvio, Noé anunció a todo lo que tenía que anunciar. El que no quiso venir para la barca, Se jodió. la se marcó. jodió. Tú sabes, mira, yo comencé con este verso. Dice que es un verso que todo el mundo ora. Dice, venga a tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Eso está potente. O sea, porque es una oración que nosotros oramos, Señor. Señor, no, que no haga tu voluntad. Digo, no, que no se haga mi voluntad, sino se hace la tuya. ¿Qué tú piensas de eso, japonés? De la voluntad del Padre. Wow, me la puso difícil. Oye lo que pasa. Que el ser humano, siempre y cuando no choque con sus intereses propios, la voluntad del Padre es como condicional aquí en la humanidad. Sabemos que
la voluntad del Padre es perfecta, ¿no? Pero el hombre, en su debilidad, quiere siempre como acondicionarla. Porque oye lo que pasa, nunca como que el deseo carnal de uno y lo que Dios quiere para uno como que marchean, siempre hay como un delay ahí, ¿no? Siempre hay como una diferencia en tiempo y espacio que al final siempre termina como... Él siempre termina con la razón. Sí, sí. Y yo creo que él se burla de uno a veces. Yo creo que a veces uno le dice, no, padre, yo tengo fe, yo lo voy a hacer fe, por favor, ayúdame aquí. Y él lo deja tranquilo a uno, porque la misma palabra dice que al que le gusta el pecado, él lo tira. No, pues ya, si no, vete, hazlo. O sea, como que o le obedecemos, o lo aceptamos, o sufrimos las consecuencias. Porque Jesús cuando dijo en ese Getsemaní, Padre, si tú quieres, pasa de esta copa, Dios parece que le dijo que no en ese momento. Sí, porque él sudó sangre. Dice que sudó como sangre, sí. ¿Me entiendes? Pero Jesús tuvo también la opción de haber dicho, No lo voy a hacer. vamos a mandar a Pedro. No, y tú sabes que Jesús tenía la potestad y la autoridad de si él quería decir que bajen ángeles y desbaraten a toda esta gente. Y él tenía la autoridad para hacerlo, que quizás Dios se lo iba a conceder, no, esos son otros 500. ¿Entiendes? Pero tenía la autoridad y los méritos para hacerlo. No, y Dios fácilmente lo mandaba en otra época de nuevo. Mira, Bueno, fallamos, venimos sí, después. Después, ven, tan. Ey, ¿tú No, entiendes? y también una cosa que quería decir, eso también nos deja mucho a nosotros el sacrificio. O sea, porque Dios en realidad lo que está tratando de ver qué tan fiel o qué tan obediente nosotros somos. Porque cuando decimos, yo quiero que se haga tu voluntad, lo decimos de un sentimiento. Boca para afuera. De la boca para afuera. Y inmediatamente, como decía el japonés, cuando llega la prueba, tú miras y dices, ay, pero espérate, esto no, a mí no me gusta así. O yo no, tú sabes, tú tienes otra perspectiva muy diferente a la del Padre. ¿Entiendes? Pero sabemos que Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Sí. Lo que pasa es que nuestras emociones son engañosas y nosotros siempre pensamos que no sabemos las cosas. Y al final entonces terminamos recibiendo prácticamente otro proceso más largo. O sea, Tú sabes, hay algo que a mí me llama mucho la atención en Juan, cuando Jesús dijo, yo he venido del cielo no a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad de mi Padre o a hacer la voluntad del que me envió. Entonces, eso como que suena como así, Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, pero cuando tú lo piensas, es como, espérate, todo lo que él estaba haciendo no era que necesariamente quizás él lo quería hacer. Claro. O sea, estamos hablando que él hizo muchas cosas. Obviamente él hizo muchas cosas en su humanidad porque fue una persona igual que todos nosotros, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que él hizo que quizás nosotros como seres humanos, eso yo no me voy a meter ahí, ¿Tú ¿no? te das cuenta cuando se le murió su mejor amigo, que él hasta lloró? Que lloró, claro. Él tuvo que seguir haciendo lo que le correspondía y duró el tiempo que él duró, los 4 días, los 3 días que él duró para llegar, no era porque él quería alargar el trayecto, era que él tenía que cumplir un propósito. exacto. Tú sabes ¿Me que entiendes? cuando el maestro el viernes preguntó, ¿cuántos de ustedes que hacer la voluntad del Padre? Y todo el mundo, amén. Amén. Sí, ey, Hey, habladores. Falsa de mentiroso. no es fácil. ¿Tú entiendes? Porque dice la palabra, cuando Jesús, dice, mira qué dice, él le dijo a los discípulos, vengan a orar conmigo que sea una hora. Y dice, mi alma está muy afligida hasta al punto de muerte. De muerte. Oye, y quédense aquí, ¿verdad? Y dice que se postró en la tierra orando. Dice, si fuera posible, que pase esa copa. ¿Tú entiendes? Aquí está el Hijo de Dios luchando con la voluntad del Padre. Sí. Dice que él estaba afligido hasta punto de muerte. ¿Tú me entiendes? Cuando yo leí eso, dijo, wow, ¿sabes que tú estás a un punto que tú quieres morir ya? Porque él no, literalmente, La desesperación, la ansiedad. él no quería. Claro. Pero él dice, Padre, no se haga mi voluntad, Sino la tuya. sino la tuya. Tú tienes que entender, lo golpearon, lo latigaron, lo crucificaron, lo pullaron. Brother, ahí no hubo ningún oye, tipo de cariño para él. Y encima de eso, toda la persona con la que Jesús anduvo
le dieron la espalda. No, porque eso Porque es normal en el ser humano. El ser humano en tu peor momento es eso lo que tiende a hacer. Pero el tú saber, un ejemplo, que contra tu voluntad tú vas a sufrir eso que Jesús sufrió. Óyeme, hay que ser obediente. ¿Tú entiendes eso? Cuando hablamos, Teniendo tú la oportunidad de escapar, ¿por qué él pudo haber escapado? porque nosotros tenemos libre albedrío. Claro. Ahora, nosotros estamos realmente preparados para caminar en la voluntad del Padre. ¿Tú crees que tenemos libre albedrío, de verdad? Tú sabes que es otro tema. Yo Entonces, creo que eso- nosotros no tenemos libre albedrío, porque es que cuando Dios tiene un propósito con una persona, lo cumple sí o sí, aunque la persona lo alargue. Pero se cumple. Es otro tema, no es otro tema, porque hablamos ya de la Vamos a poner eso por un edificación. tema, porque oye, el libre albedrío tenemos que estudiarlo. A ver Pero si de para verdad. caminar en la voluntad del Padre es un sacrificio. Claro, claro. ¿Tú me entiendes? Mira, David es ungido desde niño. Tú vas a ser rey. Era justo. ¿Verdad? El Espíritu estaba sobre él. Y por caminar en la voluntad del Padre, lo quiere matar. Oye, esta cosa, por no hacer el mal, Ujú. él está haciendo el bien. Y Saúl lo quiere matar. Y se le presentan dos oportunidades para él matar a Saúl y convertirse en rey. Ahí yo me di cuenta que David no estaba atrás de una posición. ¿Tú me entiendes? Porque David puede matarlo y decir, yo soy rey. ¿Sabes cómo? Pero él estaba, pues se dice, David es un hombre conforme al corazón de Dios. Y corazón, como dice el maestro, es la palabra que significa voluntad. Él estaba atrás de la voluntad del Padre. Y eso es la diferencia entre David y Saúl. Ujú. Saúl estaba, ¿a qué? Era rey, los dos eran rey, ungido por el mismo profeta, llamado para ser rey, pero Saúl estaba, ¿qué? Atrás de su propia voluntad. ¿Sabes? Sus propios deseos. Y estaba operando, oye, él estaba operando en su llamado, pero no estaba caminando bajo la voluntad del Padre. Porque hay personas que pueden ser pastores, Sí. pueden ser profetas, pueden ser evangelistas, pueden estar caminando, ejecutando el llamado de Dios. Con dones. ¿Sabes cómo entiendes? Con dones Pero y no prodigios está y todo. caminando en la voluntad del Padre. ¿Sabes la diferencia? Es tremendo, porque es que lo que pasa que, ¿sabes que a veces dicen que cuando queramos entrar al cielo no vamos a hacerlo ni por obra, ni por talento, ni por dones, sino es bajo la voluntad del Padre? O sea, cuando Dios te llama, te coge, porque nosotros pensamos que yo fui a la iglesia o yo me convertí. No, fue Dios que tuvo misericordia contigo y te trajo para hacer algo contigo. Tú puedes alargar el proceso. Tú puedes ser rebelde, porque hay gente que aunque estén en el camino de Dios, tú sabes que son rebeldes. Son tardíos para llegarse a moldear o que Dios logre hacer algo con ellos. Pero al final o lo logra, porque Dios es paciente. Dios tiene paciencia. Dios no le importa durar 10, 15 años con una gente sentada en una iglesia esperando que Él se decida. Él va a lograr su propósito como sea. ¿Me entiendes? Duró 40 años con un pueblo, matándolo uno a uno para hacer uno nuevo. Es paciente, el Padre es paciente, porque Él no trabaja bajo el tiempo que nosotros trabajamos. Entonces, yo creo que nosotros debiéramos enfocarnos en conocer la voluntad del Padre, para mí. O sea, en mi vida, ¿cuál es la voluntad que Dios tiene para mí? ¿Me entiendes? Porque cuando yo ya sé eso, y, por ejemplo, tú hablaste de David. David sabe que fue ungido. Y David puso ese ungimiento a prueba. ¿Ustedes saben eso? Porque cuando David peleó con el gigante, fue debajo de ese ungimiento, ¿entiendes? Ya él se creyó el ungimiento. Espérate, yo soy ungido y fui ungido. Y yo soy un rey, yo puedo enfrentar. ¿Tú me entiendes? Eso es como tú pones a prueba de verdad si tú fuiste llamado de verdad. Entonces, ahí David vio la mano de Dios obrando. Entonces, ya él ahí dijo, espérate,
yo tengo que caminar bien de aquí para allá. ¿Entiendes? Aunque al final se torció un poquito, pero él siempre caminó bajo ese llamado porque él comenzó a verlo desde un principio. O sea, vio siempre la misericordia de Dios sobre él y a él saber cuál era su llamado, porque se lo dijeron de un principio, tú vas a ser rey. Ya, ¿tú entiendes? Él sabía que era cuestión de tiempo. En esa época la gente hablaba de la Torá. La palabra de Dios andaba de boca en boca. Desde que tú nacías y te acercabas a los ancianos y lo escuchabas hablar, era hablando de eso, la Torá, hablando de la palabra de Dios. O sea, tú venías ya con todas esas informaciones. Entonces, tener un privilegio de que un profeta fuera donde ti a ungirte, ¿entiendes? Ya tú tenías ya ese conocimiento. Oye, a mí me ungieron, wow. Entonces, esto es así, así, así. ¿Me entiendes? Es diferente. Cuando tú no sabes cuál es tu llamado, ni sabes cuál es tu asignación o cuál es la voluntad que Dios quiere contigo. Tienes que como adivinarlo en el camino. ¿Qué tú piensas, Jenny? No, yo pienso que también eso tiene que ver mucho con lo que el maestro Jairo nos enseña, que es con la sanidad del alma primeramente, y uno en sí autoanalizarse íntimamente con el Padre y primero tratar de tener esa conexión con el Padre, como de padre a hijo, ¿verdad? Porque, o sea, ¿de qué vale? Es lo mismo que estamos diciendo, repitiéndolo una y otra vez. Queremos hacer la voluntad del Padre, pero nos cuesta, porque no queremos pagar un sacrificio. Y aunque pareciera mucho, en realidad no lo es. Es simplemente parte del proceso, ¿verdad? Porque si tú te fijas, cuando tú te metes, voy a poner un ejemplo, con una persona, ¿verdad? Y tú te casas con esa persona, que tú no la conoces, tú te enamoras, te casas, y tú te acoplas a esa persona. Incluso tú haces cosas para agradar a esa persona, ¿verdad? Es como un sometimiento. Y tú convives con esa persona y duras años y años y le guardas un respeto y sabes que esa persona es de tal manera y tú te acoplas a esa persona. ¿Por qué no nosotros tratar de tener esa conexión con el Padre? O sea, es difícil porque sabemos que no somos perfectos. Yo pienso que el hacer la voluntad del Padre es un proceso profundo dentro de nosotros. Y sabemos que cada vez que tratemos de acercarnos más y más y más, ahí las pruebas van a venir. Y quizás no de afuera, sino de adentro de la congregación, claro, que ahí es donde nosotros somos en realidad atacados. Claro. Porque pensamos que, la gente está equivocada y dice, no, que la gente de afuera no. Es lo que nos rodean. Porque cuando Jesús estaba de los 12 discípulos, ¿quiénes fueron los que lo traicionaron a él? Eran de los mismos que estaban comiendo. Ay, ay, ay. ¿Verdad? Y los mismos que escuchaban la palabra y supuestamente ensayaban lo que él hacía y todo, ¿entiendes? Y fueron de los mismos que estaban ahí. O sea que, si tú te fijas, no es que vamos muy lejos. Y muchas veces nos confundimos en esa área, que a veces queremos, por ejemplo, decir, cuando vienen ciertas pruebas, no, porque yo estoy pasando por... Bueno, es parte del proceso. Así es de la única manera que vamos a poder madurar espiritualmente. O puede ser también consecuencia. Consecuencia de tus decisiones, claro. El 98% son consecuencias. Nuestras propias decisiones. Sí. ¿Ves? Pero es lindo lo que dice Jesús, que lo que son en verdad hermanos de él y hermanas de él son los que hacen la voluntad del Padre. Sí. O sea, esos son mis padres y mis hermanos. Sí, esos son mis hermanos y mis hermanas. Si tú no haces la voluntad del Padre, podemos decir que tú eres hijo del diablo. Eso lo dijo Jesús. ¿No, verdad? Esa gente que quiere hacer lo que le da la gana y que son ovejas sin pastores, están haciendo quizá la voluntad de otro padre porque es difícil. Tú sabes que hay una canción de Rubinsky que me marcó mucho y dice: me casé, me gradué y le puse empeño. Hipócrita, me dice Dios, pues olvidaste sus sueños. Entonces como que, wow, quizás a veces uno se enfoca tanto en lograr la cosa que uno quiere, sí, que un trabajo, que una familia, que son cosas que están buenas, que están bien, que sí, no es que necesariamente Dios te opuesto a que tú tengas una familia, a que tú tengas un trabajo. No, más bien Él quiere que tú lo tengas. Pero como que hay veces que nos enfocamos tanto en lograr ese tipo de cosas que nos olvidamos que lo que nosotros deberíamos de buscar es hacer la voluntad de Dios y acercarnos a Él. Y como dijo Jesús, traer tu reino a este mundo, que eso es parte de su voluntad. Entonces como que a veces, tú sabes, el chita en yo tengo que lograr esto.
esto, tengo que hacer esto, una carrera, una maestría, estudiar, lograr esto, pero si nosotros pusiéramos ese mismo empeño que nosotros ponemos quizás en lograr cosas para nosotros, si pusiéramos esa disposición, esa energía, esos recursos para lograr su voluntad o hacer simplemente lo que Él quiera, la cosa fuera muy diferente. Y yo pienso mucho que hay veces como que uno tiene que procurar primero conocer cuál es la voluntad del Padre para nuestra vida. Porque tú escuchas muchas veces como que, oh sí, muchachos, pasó esto y esto, eso fue la voluntad de Dios. No. Porque algo bueno te pase, no quiere decir que la voluntad de Dios tampoco. Porque tú no sabes si a ti te están dando algo muy bueno para después que te pase algo malo. ¿Me entiendes? Y si te pasa quizás algo que no te guste, no necesariamente es una vaina del enemigo. No. Puede ser que Dios te esté poniendo... Una malicia del diablo. Sí, ¿verdad? De una vez, todo lo malo es del malo y todo lo que a mí me gusta es de Dios. ¿Me entiendes? Sí. Si me pareció algo bueno, es de Dios. Y si me pareció algo malo, es del enemigo. Pero es que muchas veces nosotros no nos sentamos a veces a pensar que la voluntad de Dios va más allá de lo que nosotros como humanos podemos siquiera pensar. Hay veces que, por ejemplo, uno no tiene quizá, uno piensa en el futuro, ¿verdad? Pero uno no tiene quizá una visión de 20, 40 años, lo que va a ser de la vida de uno. No. El padre ya sabe todo lo que va a pasar, ¿me entiendes? Y quizás Él está intentando guiarnos en un camino donde nosotros podemos seguir creciendo y quizás como llegar a una estatura, a un nivel de conciencia en el que nosotros podamos ser útil, ser más de servicio, o quizás llegar a cumplir los propósitos que nosotros tenemos en esta tierra. Porque cada uno tiene un don, cada uno tiene un llamado, cada uno tiene un propósito. O sea, es como un conjunto de cosas que a veces nosotros no la podemos encasillar, como que, oh, mi don es, no sé, mi don es Danzar. predicar, ya, yo soy el predicador Sansón. No. O sea, Dios te puede llamar a un sinnúmero de cosas. Sansón. Dios te puede llamar a un sinnúmero de cosas y a medida que Él te vaya trabajando, que tú vayas creciendo, tú vas a ir quizás entendiendo qué cosas tú deberías de hacer. Porque a veces nosotros queremos enfocarnos 80,000 cosas a la misma vez y al final no hacemos nada. Es que este mundo te va envolviendo. Por ejemplo, ahorita estábamos conversando de los campos y lo feliz que uno era en los campos. Cuando yo era un niño, tú no te preocupabas por el internet, por la luz. Tú no te preocupabas ni por la comida, porque tú salías a los campitos y siempre había guineo, que guayaba, qué cosas. O sea, uno cuando era niño, uno se sentía como feliz, porque no había tantas limitaciones. Hoy en día, tú le quitas el internet a esta generación y entran en pánico. Te explotan una silla en la casa. ¿Me entiendes? Sí, se ponen locos. Yo he visto niños que se ponen locos si tú le quitas una tablet. Entonces, ¿qué pasa? Este mundo te lleva a un nivel que te absorbe. Y yo estaba en estos días mirando, no sé si ustedes se dan cuenta que los iPhone o los teléfonos inteligentes tienen una parte que te dice el tiempo que tú estás dedicando a ver cosas en el teléfono. Lo que tú estás haciendo en el teléfono. Entonces, yo en ese rato estaba conversando con una persona que siempre vive quejándose de que no lee la Biblia, ni busca de Dios, ni nada, porque no tiene tiempo. Le digo yo, ok, déjame ver tu teléfono. ¿Qué para qué? Digo, déjame ver tu teléfono. Cuando le enseño, 3 horas en TikTok, 2 horas en Instagram, tantas horas allí. Ay, mi Le dije, brother, pero si tú le quitaras 10 minutos a cada vaina de esa y se lo dedicas a la Biblia, ya, con eso tú lo haces. ¿Me entiendes? Entonces, no, pero tú sabes que... no tenemos tiempo, pero le dedicamos el 50% de nuestro tiempo a las redes sociales. Wow. Es increíble y no lo sabemos porque no estamos pendientes a eso, porque ya estamos en automático. Inconscientemente. Entonces, ¿cómo vamos a saber la voluntad del Padre si estamos entretenidos? Le estamos metiendo tanta dopamina al cerebro que ya el cerebro, ya si no es con ese tipo de droga, ya no funciona. No funciona. No funciona. ¿Me entiendes?
Es como cuando tú a un niño le das mucha azúcar, mucha azúcar, mucha azúcar. El día que tú dejas de darle azúcar, se pone imperativo, se pone como mal. Y eso es lo que está pasando con nosotros. Nos estamos tan drogados, con tanta contaminación, porque pensamos que la contaminación nada más es lo que tú te ensucias y vaina. Eso que nosotros miramos en las redes, eso va contaminándonos. Tantas cosas que uno ve. Entonces, ¿en qué espacio tú dejas a Dios? ¿Ya no hay espacio para Dios? Wow. No, y también que muchas de esas cosas, como nuestra mente está absorbiendo tanta información mundial, muchas veces eso trae confusión a nuestra mente y a nuestros sentimientos, especialmente cuando tratamos de buscar de Dios, porque el enemigo es experto para tirar dardo. Eso es lo mismo que el maestro dice cuando estamos en meditación, que él dice que tratemos de meditar, ¿verdad? Y no es que, no es que tu mente se ponga en blanco, porque es imposible, pero que tú trates de entrar y esos pensamientos siguen, que tiene esto pendiente, que tiene que hacer esto, y tú tratas y dices, no voy a pensar en esto, voy a olvidar esto, y eso así. En una ocasión, hablando de la voluntad, al principio, cuando yo me estaba congregando, que recién había aceptado al Señor, y no tenía suficiente conocimiento, yo tuve una experiencia y fue, en ese momento yo estaba, hablando bíblicamente, en desobediencia por algo que estaba haciendo, y por personas ministrándome me decían como, deja eso, eso no te pertenece, eso no es tuyo. Y yo no quería hacer caso porque la otra persona me tenía manipulada prácticamente con la palabra. O sea, era una persona del mundo, pero que conocía de la palabra. Y hubo un momento en el que yo, como no veía que pasaba nada, no tenía revelaciones, no tenía sueños, ya no me estaban dando palabras, todo estaba como fluyendo normal. Yo decía, todo está bien, hasta que en un momento yo me encontré en el tren y una persona vino y me abofeteó con un periódico y me escupió. Y yo en ese momento pude entender. O sea, en ese momento yo lloré. Y yo me puse nerviosa. Yo me acuerdo que estaba con una amiga y ella me dijo, Jenny, no le haga caso. Y yo quería enfrentar a esa persona. Y yo le dije, mira, ¿por qué tú me hiciste eso? Y él no me quiso decir nada. Era un personaje que yo te puedo decir que eso fue como una persona enviada de la tiniebla. ¿Para qué? Para enseñarme a mí. O sea, eso fue como una lección. Que Dios, yo lo entendí de esa manera. Como que Dios se despojó en ese momento y dejó que yo lidiara con esa situación para decirme, mira Jenny, lo que tú estás pasando por no hacerme caso. Wow. Y eso fue algo tremendo. Y yo sentí, eso fue algo de las tinieblas que vino hacia mí. Eso fue un ataque. Porque habían gente en el tren, nadie hizo nada. Y esa persona cuando vino y fue solamente a mí. Inmediatamente yo lo que hice fue que me paré en el palo del tren, me agarré y dentro de mí yo comencé a decirle, Señor, perdóname, perdóname por ser desobediente, perdóname. Y cuando paró la estación, o sea que el tren llegó a la estación, yo me salí y yo me fui en llanto y me derramé y me arrodillé en el piso. Porque yo sabía lo que estaba haciendo conscientemente, pero no quise escuchar. Y por causa de eso vino ese problema. Y mucha gente que están mirando, están caminando en situaciones así que dicen, todo está bien, mi vida está rulada, no pasa nada. Dios te va a llamar a cuenta. Claro. En algún momento dado, Dios te va a llamar a cuenta y vas a tener que pasar por ese proceso. Claro. Pero... ¿Cuántos quieren caminar en la voluntad del Padre? Digan amén, pongan amén. ¿Cuántos quieren caminar en la voluntad del Padre? Digan amén. Michael, si puedes subir un chin más el instrumental. Tú sabes que alguien dijo, el adversario se convierte en tu mejor amigo. ¿Quién fue que hizo la guerra a Job? Yo tengo aquí un siervo justo. ¿Y qué pasó? Pierde su familia. Pierde su negocio. Totalmente pierde todo. Él no está pecando. Él dice que levantó un altar de sacrificio para sus hijos, orando. Y todo el proceso que él pasó era voluntad del Padre. Dios permitió que Satanás, el adversario, entrara en la vida de Job. ¿Para qué? Para ser procesado. En una ocasión, Jesús le dice, oye Pedro, el enemigo estaba preguntando por ti.
y dijo que te iba a zarandear. ¿Sabes cuál fue la oración de Jesús? Yo oro, no para que salga del problema, no para que salga del proceso. Dice, yo oro para que tu fe no mengue, para que tu fe no caiga. Y cuando hoy yo está leyendo la historia de Jeremías, dice que Jeremías Dios lo llama a los 17 o 20 años, joven. Dice, tú serás un profeta. ¿Cuánto de gente ahora quieren ser realmente profetas? Jeremías tenía que profetizarle a un pueblo rebelde. Y dice la palabra, Dios le dice a Jeremías, Jeremías, no tenga familia, no tenga esposa, no tenga hijo. Básicamente, si tú tienes hijo y tienes esposa, ellos también van a morir. Ellos también van a morir. El pecado de Israel era tan corrupto que Dios le dice a Jeremías que no tenga hijo. Escucha eso, mira, no tenga hijo, no se expanda de generación. Esa era la voluntad del Padre sobre la vida de Jeremías. ¿Estás tú dispuesto a caminar en la voluntad del Padre? José tenía sueño, tuvo que ser rechazado por su hermano y estaba caminando justamente, dice, haciendo la obra del Padre, halló favor. ¿Y dónde terminó él? Preso. ¿De quién la voluntad era? Del Padre. ¿Queremos realmente caminar en la voluntad del Padre? ¿Queremos realmente caminar y ser procesados? Porque la voluntad del Padre es donde Dios coge como el fuego y te consume. ¿Para qué? Para sacar toda impureza que hay en tu corazón. Por eso Dios permitió a David ese proceso para antes de llegar al trono. Para sacar toda impureza. Y a veces diremos, sí, queremos la voluntad del Padre. Si Jesús mismo dijo, afligido dijo, Señor, si tú puedes, pasa sobre mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En una ocasión, yo quería irme yo quería irme. Y dije, mira cuánta falsedad. Y cuando yo oraba, ¿sabes qué pasaba? Dios me decía, Joelvin, no es tiempo, quédate ahí. Oye, habían cosas incorrectas que yo estaba viendo, pero había cosas en mi corazón que Dios quería trabajar. Había cosas en mi corazón que yo tenía que arrancar. Por eso yo tuve que pasar ese proceso. Es fácil tirar la toalla cuando llega la prueba. Es fácil decir, irme. Pero es como Jonás se fue contra la voluntad. ¿Qué pasó? Llegó la tormenta. O sea, ¿tú entiendes? La tormenta a veces es buena porque va a exponer la condición de tu corazón. Amén. Amén. Y es verdad, porque en un momento, aunque David en un principio caminó conforme al corazón de Dios, del Padre, pero todavía dentro de él había algo que él tenía que soltar, sacar. Y cuando pasó lo que pasó con su hija y sus hijos, el descuido que él tuvo antes de que pasara lo que pasó con las hijas y los hijos, que el problema que él tuvo con esa mujer, que la esposa de Uría, cuando viene la prueba, que vinieron, un ejemplo, esos problemas y surgieron, como dice el hermano, fue que reconoció y dijo, wow, es que yo nací en pecado. Y por eso es que yo no, aunque ande conforme a la voluntad de Dios, a veces mengo, a veces caigo. Hay cosas en mí que yo tengo que sanar. Como dijo la hermana, venía aquí a la escuela del alma con el maestro, ha sido de bendición para nosotros porque hay cosas que uno viene arrastrando desde su infancia, desde antes de nacer, y aunque uno se crea fuerte y dice, no, yo estoy en los caminos de Dios, yo soy un elegido, pero eso sale algún día. ¿Entiendes? Entonces, en el momento que sale eso, es en el momento que tú estás descuidado. Porque hay un momento que el hombre de Dios y la mujer de Dios se descuida. Como que merma, como que se entretiene. Y ahí es donde viene el demonio y ¡pam! Que, ok, el hermano hijo lo dejó.
pero quizás Job era justo. Pero Job tenía un viaje de hijo y de hija que hacían fiesta todos los fines de semana. Estamos de rumba. ¿Entiendes? Aunque Job hacía sacrificio para que Dios perdonara, pero el lema no hace sacrificio, el lema también pone un ejemplo en la casa. ¿Entiendes? Y quizás por eso Dios permitió, sí, vamos a dar un ejemplo. Y le hizo hijo nuevo, pero le dio una lección para que ya en las próximas generaciones las cosas fueran cambiando. Y nosotros debemos de siempre examinarnos, porque a veces pensamos que no, yo estoy haciendo la voluntad del Padre. Hay que ver si de verdad es la voluntad del Padre. Porque muchas veces yo estoy haciendo más la voluntad del hombre que la del Padre. Porque estoy haciendo lo que me gusta. Ay, Entonces, fluye. cuando es la voluntad de Dios, es cuando no me gusta. ¿Entiendes? Un ejemplo, yo veo gente que son serios delante de mucha gente, pero entonces en la oportunidad que a veces la vida le da de probar su seriedad, un cargo. ¿Tú no has visto en Dominicana que hay gente que son hombres de Dios y lo ponen en un cargo político y ya se corrompen? No, porque el político tiene que ser ladrón, eso es mentira. Usted es un hombre de Dios antes de ser político. O una mujer de Dios antes de estar en tal función, en tal cosa. ¿Entiendes? Un ejemplo, la gente que todavía en el evangelio, que fallan en la infidelidad y en la cosa, esos son gente que nunca han cambiado. Esos son gente que nunca han aceptado a Cristo de verdad. Porque entonces están haciendo lo que la carne de ellos le exigen, pero lo que Dios te exige no lo hace. Dice Félix Sacha, que por favor oren, Dios me bendiga con Phil una Chávez. alma gemela. Phil Chávez. Phil Chávez, yo te digo algo, Phil Chávez. Deja que la mano del alfarero moldee tu corazón. Por eso que el alma gemela todavía no te aparece. Porque hay áreas que Dios quiere trabajar en tu corazón, pero tú no la permites. Tú no lo permites. Tú tienes que permitir que la mano del alfarero, porque tu enfoque es más en casarte de conocer la voluntad del Padre. Y cuando tú permites que la voluntad del Padre, entonces Dios va a traer esa alma gemela que tú tanto anhelas. Amén. O sea, a veces tenemos que conectarnos una vez a la fuente. Sí. Y quizás Dios no le ha mandado la alma gemela porque dice que tiene 29 años orando. Es porque no está preparado. Exactamente. Entonces, cuando una vez le manda a esa persona que Dios tiene desde la eternidad para ella, y se como pierde. tiene sus heridas, tiene su trauma, va a volver a hacer ese acto repetitivo por lo cual ha estado pasando, porque dura 29 años esperando. Quiere decir que algo no ha cambiado. ¿Me entiendes? Entonces hay que analizarnos. Muchas veces el error está en mí. Muchas veces el problema está en mí. Y lo que tenemos es que pedirle al Señor que nos lo muestre y tratar de cambiar. Muchas veces la gente dice, no, que yo soy así, eso es mentira. El ser humano tiene una capacidad de cambiar diario. Diario el ser humano puede venir a renovarse. Diario el ser humano se puede renovar. Lo que pasa es que nos escudamos en que no, Dios me hizo así, yo soy así. Eso es mentira. Usted no es así. Usted puede cambiar, usted puede evolucionar, usted puede ser una mejor persona. Pablo un día era un asesino y el otro día era un evangelista. Tenemos que evolucionar, como dice el maestro. ¿Me entiendes? Entonces eso fue un cambio. Para mí, él tuvo un encuentro con Cristo. ¿Me entiendes? Pedro tuvo un encuentro con Cristo, ya fue al final. Pero Pablo lo tuvo instantáneamente. ¿Por qué? Porque Pedro todavía andaba con cuchillo, andaba con Cristo. Apuñalar a alguien mismo. ¿Me entiendes? Entonces no había cambiado nada. Mochando orejas, ¿no? Monchando orejas. Entonces Judas no hubiera cambiado nada y andaba con el Mesías. Pablo no. Pablo fue instantáneo. O sea, escuchó la voz. No vivió con él, ni tuvo, no escuchó la voz y ya. Automáticamente cambió. Fue un hombre nuevo. ¿Me entienden? Era tan tal que una vez, porque a veces el cristiano es fresco. ¿Me entienden? El cristiano a veces pasa. Le digo, miren, yo quiero que ustedes sepan, yo soy una nueva criatura, pero yo todavía sé defenderme. Sí, pone la mano. Si es por la mala. Pero él lo dijo para que lo tuvieran en conocimiento, pero él sabía que ya él no era ese hombre. ¿Me entiendes? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que medir si lo que estamos haciendo, un ejemplo, tenemos 30, 40, 50 años fallando, errando en la vida, Errando el blanco. cometiendo errores. Nuestra familia, un caos. Nuestra economía, un caos. Nuestra vida, un caos. Oye, yo he visto gente que todavía dentro de su casa un caos. Tú entras a su casa y el mueble cuando viene a ver está boca abajo. ¿Tú me entiendes? O sea,
Y esa gente todavía no entiende que tienen que, oye, paralizarse. Y ese tipo de cosas son un reflejo de cómo está por De cómo dentro. están. Wow, es verdad. ¿Entiendes? ¿Por qué dice la hermana de lo de la meditación? La meditación hoy en día viene siendo como esa medicina para sanarnos, porque es lo único que nos permite a nosotros calmarnos y razonar. Óyeme, el que no medita ahora mismo está loco, porque es que no tiene tiempo ni siquiera. Hay gente, óyeme, que por no conocer lo que es la meditación y buscar del Padre, no pueden ni dormir, no pueden respirar bien. Yo vine a saber cómo se respiraba meditando. O sea, tú duras 10, 20, 15, 30 años y no sabes respirar. Vivo y no sabes respirar. ¿Me estás entendiendo? O sea, es como algo como ilógico. Y es porque uno vive tan acelerado, Acelerado. que el mismo cerebro ni siquiera sabe lo que está haciendo. Está trabajando en automático. Por eso vienen a hacer enfermedades, por eso la gente se está muriendo, la gente sufre de ansiedad, de estrés, y es porque vivimos desconectados completamente. ¿Sabes esa palabra? La palabra dice, donde está tu tesoro, está tu corazón. Tú puedes hablar todas las palabras que tú quieras, pero tus hechos y tus frutos hablarán realmente dónde está tu corazón. Amén. Hay gente que dicen que son básicamente el querubín. Yo conozco un hermano que es un querubín. El hombre más santo. Delante de la gente. No, él es Jesús encarnado, el otro Mesías encarnado, de verdad. Yo soy uno con el Padre, yo tengo la autoridad para reprender apóstoles. Oye, te estoy diciendo, oye, el Dios de su mente, un querubín, él dice que puede tener autoridad para reprender apóstoles y profetas. Pero realmente, su corazón está muy lejos de Dios. Sí. ¿Tú entiendes? Y en una ocasión, Dios le dice, mira, te voy a mandar un ángel, Moisés. Y ese ángel te va a dar esa tierra que tú tanto anhelas. Te voy a dar y él va a ir y va a destruir todo, a Mesita, todo lo íte, todo lo feo. Lo voy a destruir. Y dice Moisés, espérate, dame un segundo. Pero ¿quién va conmigo? ¿Tú entiendes? Mira, Dios le está diciendo a Moisés, oye, yo te voy a entregar esa tierra que tú tanto anhelas y voy a destruir todos tus enemigos. Yo te voy a dar lo que yo te prometí. Pero Moisés se puede, cálmalo, espérate. Le dice, si tu presencia no va conmigo, no me saque de este lugar. Que hay personas que si Dios se le aparece y dice, yo te voy a dar esto, toda una casa, dice que sí. Porque están atrás de su propia voluntad, de sus propios deseos, que es realmente el deseo de Dios. Wow, ¿Tú me entiendes? Dice la palabra, mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de él. Wow. Ahora quiero preguntarte, ahí que tú me estás mirando, ¿dónde realmente está tu corazón? ¿Está en la voluntad, la que tú deseas? ¿O realmente está en la voluntad del Padre? Yo pienso que nosotros a veces ponemos excusa porque como al ser humano no le gusta sentir que es culpable. O sea, cuando nos pasan cosas, es mucho más fácil decir, Dios me puso en este proceso, el diablo me está atacando, esto, lo otro, pero tenemos que ser responsables y reconocer cuando nosotros hemos puesto huevo y nos hemos metido en problemas nosotros mismos, porque eso es lo que nos va a permitir poder acercarnos al Padre para evolucionar y salir de esa situación. Y creo que yo resono mucho con eso que tú dijiste, Joelvin, de que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Porque muchas veces nosotros tenemos las prioridades invertidas. No vale de nada que nosotros, por ejemplo, podamos manifestar dones o lograr cosas en nuestra vida si no estamos acercados al Padre. Porque si la cosa está, o si hacemos las cosas sin amor, sin quizás un poquito de tacto cuando hacemos cosas que tienen que ver con el prójimo. Yo creo que es muy importante que nosotros intentemos acercarnos al Padre
y que sobre todo, más que quizá vamos a suponer el show mediático a veces que uno ve en las redes sociales, nosotros acercarnos a Él para poder reconocer su voz y ver cuál es su voluntad. Es muy fácil decir, como él decía, el Señor te va a dar esto, amén, el Señor te va a dar esto, sí, pero independientemente si el Señor te lo dé o no te lo dé, eso son añadiduras. Sí. Y al final, lo importante es nosotros podernos conectar a Él, que al final es lo que nos va a guiar a hacer su voluntad y a cumplir el propósito que nosotros tenemos aquí. Hay mucha gente hoy en día con una crisis de identidad que están viviendo una vida sin propósito. Hay personas que están trabajando semana tras semana, viviendo de cheque tras cheque. 2 veces al año puedo ir a un restaurante, puedo tomar una vacación, o sea, y la vida le está pasando y están viviendo una vida sin propósito porque no hay un rumbo. O sea, su corazón está aquí, abajo, en las cosas materiales, y a veces están viviendo una vida sin rumbo, sin sentido, sí. Y es porque a veces no están conectados con un propósito mayor. No, es que muchas veces nosotros estamos pensando en que queremos lograr 80,000 cosas y a veces Dios lo que quiere es que tú sueltes todo, media hora, 1 hora y te puedas conectar. Y a veces a eso nosotros mismos le ponemos 80,000 pero que hay que hacer todo lo pero que oye, sea. Dios es tan maravilloso y tan consciente, yo diría, que Dios en verdad no te exige a ti ni siquiera que vaya a una congregación. Él te dice, enciérrate en tu aposento, en tu habitación, en tu cuarto, donde tú estás tranquilo y cómodo. ¿Me entiendes? Y ahí, habla conmigo. Hablar una cosa. O sea, Dios no te exige, porque es que uno a veces meditando, uno dice, pero, wow. O sea, en verdad, la voluntad del Padre es hasta fácil. Es más, la voluntad del Padre, lo que te llena a ti es de integridad. Te hace una persona íntegra, una persona culta, una persona que incluso para coexistir en este ambiente de tanta cultura que hay en este país, hasta en eso te beneficia la voluntad del Padre, porque es que te moldea y te lleva a tú ser un mejor ser humano. ¿Me entiendes? Es solamente dejar de hacer la cosa. Si tú no conoces lo espiritual, pero por lo menos lo terrenal. Si tú dejas de hacer las cosas malas que terrenalmente son malas, ¿me entiendes? Y traen conflicto y contienda, y solamente te dedicas, sí, porque hay gente que tiene sus supersticiones, que no quieren ir a la iglesia, no quieren ir a congregación, pero búscalo en tu casa. Haz de tu casa un altar. Haz de tu casa un ejemplo, un lugar donde la presencia del Señor baje. Que eso es algo que se puede hacer, porque eso es lo que el Padre quiere, que cada persona tenga un contacto individual con Él. Y si quizás tú no tienes la posibilidad de congregarte, quieres saltar en tu casa, que hasta tus vecinos quieran ir a visitarte. Exactamente. Que tú seas un cambio en tu propia comunidad. No para que llene a tu ego, porque hay gente que dice, yo soy cristiano, y no quieren hablar del vecino porque el vecino dice que se bebió 12 veces ayer. No. Óyeme, ahí es donde tú tienes que hablar con él para que él vea que hay humanidad en ti, que tú eres un ser humano diferente. Que hay empatía. Que cuando viene a ver se bebió esas 12 veces, porque cuando viene a ver, él está triste. Y claro. Tú no sabes si quieres regalarte uno también. También. El vecino mío y yo se la quito. Pero yo creo que eso es lo que debemos enfocarnos, en hacer la voluntad del Padre. Hasta para, mira, yo estaba viendo una historia muy triste de un predicador muy famoso y para el mundo era una eminencia. Y en la casa era un demonio. O sea, ese hombre, aunque andara en campaña, en congreso y predicando a las multitudes, ese hombre entonces no era un hombre que estaba haciendo la voluntad del Padre, ¿no? Porque cuando llegaba a su casa era otra persona. Él estaba fingiendo la voluntad del Padre. Por eso yo digo, ¿sabes cuando el maestro estaba en la clase el viernes? Yo estaba en el carro y estábamos hablando con la esposa mía y Roger. Yo dije, ¿de qué me vale tener riqueza? ¿De qué me vale poseer lo que quiera, mi propio sueño, si yo no estoy haciendo la voluntad del Padre? ¿Tú me entiendes? ¿De qué le vale a una persona profetizar? ¿De qué le vale a una persona sacar demonios? ¿De qué le vale a una persona tener la iglesia más grande, tener un negocio multimillonario o billonario? ¿De qué te vale tú tener toda la riqueza, tener una familia, si el Padre no está contigo? La vida no tiene sentido. Porque cuando yo estaba perdido en el mundo, mi vida no tenía existencia.
Yo solamente era un aliento. ¿Tú me entiendes? Y cuando Él llega a mi vida, Él la transforma. ¿Tú entiendes? Y hacer la voluntad del Padre cuesta. ¿Por qué? Porque hay que sacrificar y a morir al ego, al yo, a lo que yo quiero hacer. ¿Tú me entiendes? Y no es fácil. Porque si Jesús mismo, siendo hijo, siendo la imagen de Dios aquí en la tierra, luchó con la voluntad del Padre, ¿cuánto más nosotros? ¿Tú me entiendes? Yo dije, Señor, tú conoces mi corazón. Tú conoces mi corazón. Pero dame la fuerza, dame la sabiduría, dame la inteligencia para caminar en esa voluntad perfecta. Porque mi única petición es, que yo le pido al Padre es, que cuando llegue el día, Él me diga a mí, siervo bueno y fiel. Amén. ¿Tú me entiendes? De lo que Él me dio, yo pude cumplir ese propósito. Y ese propósito que que me acompañe a través de ese propósito. Por eso veo muchos ministros, como tú dijiste, que lo usan. ¿Por qué? Porque están operando en su llamado. Están operando en el don que Dios le dio. En su ego. ¿Tú me entiendes? En su ego. Pero lo triste es como dice la historia de Sansón, dice que el Espíritu de Dios se apartó de Sansón y él ni cuenta se dio. Tío, ¿cuántos ministros están operando no en el Espíritu de Dios y creen que Dios está con ellos? Y Dios se ha alejado. Hace tiempo se ha alejado. ¿Tío por qué? Porque se ha enfocado tanto en el llamado que se ha olvidado de tener esa conexión con el Padre. No, y también que pueden ser hijos, pero hay muchos hijos que son huérfanos dentro del ministerio. Ahí, como dice mi hermano Yoyo, son personas que por el ego simplemente siguen fluyendo y como ven que todavía no le ha llegado, tú sabes, como ese momento de un golpe en su vida, siguen para adelante y eso es simplemente, o sea, también culpa del pueblo, de la gente, porque es que si no nos educamos en esa área donde nosotros tenemos que aprender a sanar primero nosotros, ¿cómo vamos a ayudar a los que están afuera? ¿Cómo vamos a dar el ejemplo? ¿Ves? Entonces, eso es una parte en realidad que, o sea, es bien delicado, pero el Padre siempre lo que va a querer es lo mejor para nosotros. Y yo pienso que nosotros, no sé si tú tienes hijos, yo tengo hijos, yo tengo hijos, no sé si tú tienes hijos, pero aun cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, tú lo corriges, ¿verdad? Y hay un momento en el cual tú quizás, tu hijo te pone en una situación débil, que tú dices, wow, no quiero, pero sé que tengo que dejarlo en castigo, porque si no, no va a aprender ninguna lección. Dale sus pecosones. Bueno, hasta su chancletazo si hay que dárselo. Sí, porque, no es verdad, pero hay eso que dar no su galleta. Y tú, a ver, pórtese bien. No, eso no quita que nosotros... Eso es lo que hace el Padre con nosotros. Sí, eso no quita que nosotros padre, sigamos ya, siendo perdóname. padres. ¿Entiendes? Eso no quita la posición de nosotros de ser padres. Así Dios nos ve a nosotros. O sea, Él nos ama incondicionalmente. Y no te ama a ti más que a mí, ni a mí más que a ti. Él no ama a todo igual. Pero cada persona tiene que pasar por su proceso. Y eso es parte de este caminar. Bueno, la palabra dice que Él ama al justo de corazón y limpio de mano. O sea, que Él no nos ama todo igual, ¿no? Pero aquí, pero de todos hay muy poca cantidad. El que no hace la voluntad de Él no lo quiere. Porque el mismo Jesús dijo, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Me entiendes? Porque la gente, porque diga, Señor, Señor, no crea que Él le va a hacer caso. Es aquí. Porque cuando tú haces la voluntad de Él, tú la haces de corazón y eso es lo que Él ve. Porque por eso que no se puede engañar. Pero hay personas en realidad también que nacen y son personas de perdición. O sea, Sí. que su destino es la perdición. No importa que tú le expliques la cosa 1000 veces y que tú le trates de cambiar la No, porque hay gente que le gusta la maldad. Exacto, por eso, pero Sí. hay personas que son de Son perdición. hijos de Hasatán. Mira, antes una época, cuando uno se creía medio evangelista, uno salía a la calle. Ah, tú eres evangelista también. Oye, tú sabes Tú eres pastor, de evangelista. todo, yo he entrado en todas. Profeta. Tú sabes que uno va de ministerio en ministerio, Uno va probando, evolucionando. en el a ver ministerio. cuál no la pega. Y tú sales a la calle y tú te das cuenta de que este mundo
el diablo tiene que hacer poca cosa para poder corromper el mundo. Porque es que en verdad, nosotros somos... Caco duro. No, nosotros somos perversos. Nosotros somos malos. Tú agarras una persona y le habla y Dios le habla y quiere hacer la voluntad de él con esa persona. Y esa persona, si no ve un ejemplo, cosas que le satisfacen, no le hace mucho caso. El ser humano es más dado a la maldad, a la perversidad. El ser humano es malo, ¿me entiendes? Por eso el mismo rey David dijo, oye, ¿quién es el hombre para que tú tengas misericordia de él? O sea, el mismo rey David llegó a ese nivel de que dijo, wow, pero es que no se puede con nosotros. Ni él mismo podía con él. ¿Quién? Por él mismo tenía que decirse el mismo, oye, adora a Jehová. Alma mía. Alma mía, ¿me entiendes? Porque si uno, fíjate que yo sé que quizá a la gente no le pasa, pero a mí por época me da mi vagancia de que uno dice, yo voy a orar mañana, hombre, estoy cansado. O voy a orar desde la cama. Y llega un momento que si tú te descuidas, ya tú no estás orando. 2 meses sin oración, date cuenta. Oye, si tú te descuidas, ya tú no lees la Biblia. Papá. Porque el ser humano es así. Entonces, Roncando. yo creo que los méritos están en tú como romper ese esquema. Porque tú no puedes buscar de Dios porque tengas necesidad. Tú no puedes, un ejemplo, orar porque tú tengas carencia. Tú no puedes, un ejemplo, decir yo quiero y amo a Dios porque tú necesitas un favor de Él. O sea, ahí es donde te hace la diferencia a la gente. ¿Me entiendes? Por ejemplo, cuando tú haces la cosa por convicción propia, porque sí, la tengo que hacer bien. ¿Tú sabes por qué los japoneses son grandes? Porque el japonés no hace la cosa para que lo vean. Cuando el japonés, por ejemplo, va a un parque, a un río, y hace su barbecue, deja ese espacio más limpio como lo encontró. Pero él no es para que lo aplaudan ni lo vean, sino es que él tiene conciencia de que él quisiera mañana volver ahí y encontrarlo limpio. Wow. ¿Tú entiendes? No lo va a hacer ni que como uno y que yo lo voy a hacer para que el pastor me vea, porque yo soy organizado. Pero mira, el pastor. Si el pastor no está allá, la gente no hace nada. ¿Me entiendes? Entonces ellos no, ellos son diferentes. Ellos cuando no hay nadie hacen la cosa mejor. ¿Me entiendes? Porque ellos no la hacen para el público, ellos la hacen por ellos. ¿Me entiendes? Tú vas allá y cualquier río tú te puedes ver el agua porque es un país limpio. Ellos dicen, yo no lo puedo contaminar porque mis nietos se van a bañar ahí. O sea, ellos piensan en ellos, ¿me entiendes? En un futuro. Pero nosotros los dominicanos llueve en Dominicana y decimos, hay mucha basura, vamos a tirar ahí en esa zanjita para que se vaya, oye, para provocar inundaciones. O sea, es como un nivel de conciencia, yo creo, de que nosotros debemos de recapacitar y decir, espérate, yo no voy a hacer la cosa porque me están viendo, yo la voy a hacer porque yo ya necesito ser diferente. Porque Dios siempre me está viendo, o sea, no hay forma de yo engañarlo. Entonces voy a pedirle al Padre lo que hay en mí que no te guste, ayúdame a cambiarlo. Así. ¿Me entiendes? Entonces ahí es donde la gente tenemos que comenzar a trabajar para que podamos hacer la voluntad de Él, que es perfecta. La voluntad de Dios es perfecta. Pero la de nosotros es la que es errónea. Si el padre te dice, Raniel, tú vas a ser, o japonés, tú tienes un negocio grande, y él te enseña el proceso, tú dices, japonés, y dices, bueno, espérate. Déjame con el... Señor, déjame aquí ahora mismo. ¿Te entiendes? Porque yo te enseñé el final, pero no te enseñé el proceso. Y tú sabes que con eso que tú decías, de hacer la cosa bien en todo momento, nuestra integridad está puesta a prueba cuando no hay nadie viendo. Claro. Porque cuando alguien que esté quizá conectado o relacionado a lo que nosotros estemos haciendo y que lo puedan ver o que puedan ver los resultados, siempre vamos a estar haciendo la cosa bien. Claro. Pero y todas esas oportunidades que nosotros tenemos de hacer las cosas sin que nadie se dé cuenta. Entonces ahí es donde tenemos que hacer las cosas bien, hacerla con integridad y no tampoco con el miedo de que, wow, Dios me está mirando, me va a mandar un rayo. No. Es que tú tienes que estar consciente de que todo lo que tú haces, aunque tú no veas quizá una materialización, te afecta a ti de manera personal. Porque fíjate algo, cuando tú comienzas, por ejemplo, a hacer quizá pequeños cambios y tú te puedes ir conectando o haciendo cosas positivas, eso te da como una energía, como un ímpetu, como wow, y como que tú te enganchas ahí y tú quieres seguir haciendo cosas positivas. Pero también lo opuesto sucede. Cuando tú vienes a hacer 2 o 3 disparaticos y tú sientes quizá culpa, quizás sientes vergüenza,
eso quizás a veces te frena de hacer cosas buenas, cosas que tú deberías de hacer, porque ya el ser humano está pensando, oh, yo estoy haciendo esto, yo no debería de hacer esto, o se van a dar cuenta, o qué van a decir. O sea, ya la mente se le llena a uno de disparate, porque nosotros a veces estamos pensando más en la opinión de los demás, en el público, qué el público va a decir, si yo fracasé, si yo tuve éxito. Pero al final, el único éxito que nosotros podemos tener es que el Padre nos llame y que pueda decir que somos sus hijos. Ya después de ahí, todo lo otro va a ir cayendo solo. En verdad es así, porque es que es tan tal que cuando nosotros estamos en Estados Unidos y vivimos en áreas que hay que ser organizado, de que llegamos dominicanos y dice, ese cinturón yo no tengo por qué tenerlo, yo estoy dominicana, una cerveza para dar con ella ahí enseñando. O sea, es como... Con los pies en el tablero. Sí, es como conciencia, más que todo. Ujú. Porque hay cinturones que tenerlo para que me vean, sino es para que me cuide. ¿Me entiendes? Y es algo que hay que tomar en conciencia, que la cosa tenemos que hacerla es para mejoría. Mira, estamos terminando, ya faltan 5 minutos. Vamos recordando que tenemos un canal nuevo, se llama Conocimiento y Chelcha Radio. Se pueden suscribir. Estaremos poniendo los videos los lunes, creo yo. Uh-huh. Y sigan compartiendo el video, denle like. Y Jenny, para terminar, vamos a decir algo cada uno ya para concluir con el tema. Bueno, en este tema, como decía cada uno de ustedes, la voluntad de Dios no va a ser fácil para nosotros tomar la decisión, pero no darnos por vencida, seguir luchando, seguir perseverando, no importando los obstáculos, porque yo pienso que Dios es un Dios justo y Él no va a cambiar. Cuando Dios tiene propósito, como tú decías, japonés, Él va, sea lo que sea, quizá en años o más adelante, o quizá en cualquier momento que Él quiera, Él va a hacer el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Al igual de las personas que están mirando también en la radio. Yo pienso que es parte, si no tuviéramos que pasar por ese proceso, entonces como que no hay sentido. Uh-huh. So, hay que pasar por el proceso para poder llegar a hacer la voluntad del Padre. Y entonces así poder quizá tener esa conexión más profunda con Él. Y nada, todos los días estamos aprendiendo aquí de cada uno. Y en realidad me ha servido a mí y espero que también a los que están mirando le sea de ayuda y que pues todos los días seguir perseverando para buscar alcanzar esa cercanía con el Padre. Amén, amén. La vida da muchas vueltas y nosotros no tenemos control de las cosas que pasan en el mundo exterior. Mañana puede empezar una guerra, mañana puede perder o ganar al presidente. O sea, hay tantas cosas fuera de nuestro control. Y en realidad, de las únicas cosas que nosotros tenemos control es que tanto nosotros podemos acercarnos al Padre e intentar hacer su voluntad. Independientemente de lo que pase en el mundo exterior, sea positivo, sea negativo, si logramos metas que queremos, si quizás no la logramos, si pasan cosas que nosotros queremos o si pasan cosas que nosotros no queremos, debemos entender que Dios es soberano sobre todo y su voluntad es perfecta. Y ninguno de nosotros tiene potestad y mérito para juzgar lo que esté pasando bajo su soberanía. Lo único que podemos hacer es intentar conectarnos con Él, hacer su voluntad y quizás ver más allá de lo que tenemos frente a nosotros. El Padre siempre estará con nosotros. Nosotros lo único que tenemos que procurar es buscarle y conocerle. Amén. Bueno, ya para despedir, esperamos que siempre estén dándole like y compartiendo todas las programaciones que tiene Conexión Radio. Y también, como dijo el hermano Joelvi, de ese canal nuevo. Por favor, esperamos su apoyo. Como así de todos los programas que tiene esta iglesia, esta casa de luz, que esperamos que sean de bendición
para cada familia, para cada persona que lo vea. Lo hacemos con amor, con respeto y esperamos que también aprendan y cada día el Señor nos ayude a perseverar y a seguir para adelante. Bendiciones. Shalom. Shalom.